Hola, buenas tardes. En esta oportunidad quiero hablarles de una cantidad de pautas que aprendí en mi diplomado en la Escuela de Trofología Mexicana. La trofología, su columna vertebral es el conocimiento de los grupos de alimentos y cómo estos alimentos deben ser combinados para así obtener una mejor salud. A través de estas pautas que me brindó el diplomado de trofología mexicana, mis hábitos alimenticios, mis hábitos de vida han cambiado y me encuentro ahorita en una etapa productiva, feliz, vital. Con esto les quiero decir que el factor fundamental para estar no solamente en salud, sino vivos y activos es a través de los alimentos. Hipócrates, el gran médico de la Grecia antigua, hace casi 2500 años dijo tres máximas que hoy se mantienen vigentes, las cuales son: eres lo que comes, que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Aquel que no conoce el alimento, ¿cómo puede hablar de enfermedades del hombre? Con esto reafirmamos que la salud, la fuente de la salud, está en tu alimentación, en lo que digieres y cómo combinas esos alimentos para así ayudar a nuestro sistema digestivo y esparza vida por todo nuestro organismo. ¿Qué debemos comer? Es importantísimo volver de nuevo a la fuente, al origen de los alimentos y también a la fuente de nosotros mismos. Debemos aprender a escucharnos, porque nuestro cuerpo habla siempre. Debemos aprender a saber en qué momento debemos comer. Debemos comer cuando realmente tengamos ganas de comer alimento y no solamente por antojo. Lastimosamente, en esta vida que llevamos tan aprisa, mal comemos y andamos cada hora o cada cierto tiempo picando. Y picando, lamentablemente, carbohidratos, harinas, alimentos que no nos nutren. ¿Dónde están los alimentos que van a regenerar nuestro cuerpo? Están en la naturaleza. La naturaleza es sabia y ella nos ofrece con su mayor devoción y esplendor todo aquello que nos nutre: frutas, vegetales, hortalizas, vegetales de hojas verdes, semillas, frutos secos. Allí está la fuente de la proteína vegetal, de los almidones, de las enzimas, de las vitaminas y de los minerales. También quiero hacer mención en incluir a tu dieta todos aquellos alimentos fermentados. Estamos hablando de prebióticos, todos aquellos alimentos con fibra. Y también quiero hacer mención especial en los germinados. Los prebióticos, probióticos, fermentados y germinados juegan un papel importantísimo para el sistema digestivo, ya que todos ellos van a ayudar en la macrobiota del sistema digestivo y al elaborar un microorganismo sano, al fortalecer toda aquella
virus, bacterias, hongos y crear condiciones de todos estos microorganismos para bien y desechar para los malos, allí vamos también de esa misma forma a obtener salud y desechar enfermedad. Hoy en día se habla del sistema digestivo como nuestro segundo cerebro, ya que allí se genera la salud, se genera también la hormona de la serotonina, se genera también nuestro bienestar mental, nuestra alegría, alejamos la tristeza. Todo esto a través de la nutrición se elabora en el sistema digestivo y hay una gran conexión entre cerebro, sistema digestivo, a través del nervio vago. Hoy por hoy sabemos que las neuronas que están en nuestro cerebro también están en nuestro sistema digestivo y hay una gran conexión. El microbioma intestinal está compuesto por casi 100 trillones de bacterias, hongos, virus, microorganismos que desempeñan una función vital en la salud. Hoy se habla de que el cuerpo humano está compuesto por más bacterias y otros organismos que las mismas células. Entonces se habla de un ADN bacteriano mucho más grande que el ADN de las células humanas. De allí la vital importancia que hay que darle a fortalecer ese sistema digestivo que tanto hace por nosotros, introduciendo todos estos tipos de alimentos, que son los probióticos. Según la Organización Mundial de la Salud, los probióticos son microorganismos vivos que, cuando son suministrados en cantidades adecuadas, provienen beneficios en la salud del organismo hospedador. La palabra probiótico viene de pro, a favor, y biótico, vida, favorecedores de vida. ¿Dónde se encuentran estos probióticos? ¿Dónde están? Están en todos aquellos alimentos que son fermentados. Los yogures, valdría la pena consumir un buen yogur orgánico de coco que tiene una cantidad de bacterias y lactobacilos que nos van a ayudar. El kéfir también es una bebida probiótica excelente para la salud. La kombucha y todos aquellos fermentados que son tan fáciles de hacer en casa y que son un gran aliado en nuestra cocina, ya que ellos complementan cualquier platillo. Estamos hablando de la col agria, estamos hablando del repollo, estamos hablando de los pepinillos, estamos hablando de los encurtidos. Todos ellos están llenos de probióticos. ¿Qué hacen estos probióticos? Estos probióticos combaten enfermedades y mantienen la salud intestinal. ¿De qué enfermedades estamos hablando? Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de cándida, estamos hablando de estreñimiento, estamos hablando de diarreas. También fomentan todo el sistema inmunológico. Estamos hablando de alergias, estamos hablando de intolerancias alimenticias. La verdad que cuando usted empieza a consumir todos estos fermentados de manera regular, se nota la diferencia en cómo digerimos, y esto es importantísimo. Los prebióticos, se habla de prebióticos, que es la fibra que protege la salud. Los prebióticos están constituidos por moléculas de gran tamaño que forman parte de la fibra alimentaria.
estamos hablando en su mayoría de hidratos de carbono, oligo y polisacáridos que son fermentados en la flora intestinal, y este proceso también ayuda muchísimo a crear esa macrobiota intestinal. ¿Dónde encontramos estos alimentos? Estos alimentos los encontramos en el ajo, la cebolla, las alcachofas, el puerro, la avena también, los espárragos. La avena tiene muchísima fibra, los plátanos. Entonces, pues hoy por hoy también el ajo y la cebolla son aliados por excelencia en nuestra cocina y debemos incorporarlos de una manera frecuente en nuestra alimentación. Hay otro alimento que es el alimento por excelencia vivo, y son los germinados. Yo particularmente hoy por hoy estoy enamorada de los germinados, ya que si bien es cierto que la semilla es vida en potencia, la semilla germinada es vida en acción. Y esto es así. Los germinados son uno de los pocos alimentos que ingerimos cuando están vivos. Este hecho aumenta su valor nutricional, que se mantiene intacto hasta el mismo momento en que los consumimos. Así, vivos, germinados, con toda esa revolución gestándose y esa vida que se traduce en enzimas, proteínas, minerales, vitaminas, oligoelementos. Germinar en casa es una de las cosas más fáciles que hay. Solamente es necesario 3 elementos: una buena semilla orgánica, una buena agua de calidad filtrada y un poco de oxígeno. En videos posteriores les traeré los métodos para la germinación, pero yo les recomiendo ampliamente que vivan la aventura de tener este pequeño laboratorio en un rincón de la cocina gestando vida que usted la va a incorporar en todos sus platillos, en ensaladas, en verduras, en acompañamientos. Los germinados están llenos de vitamina C, de aminoácidos, de vitamina K, de clorofila. La clorofila también es de vital importancia, ya que la clorofila tiene una estructura similar a la hemoglobina humana. Entonces, al ingerir este alimento vivo por excelencia, con todas estas cantidades de virtudes, estamos haciendo una mejor sangre. Y esto se refleja en tu piel, en tu estado de ánimo. Y también se refleja en un proceso de salud que va a alargar ese proceso de envejecimiento, ¿no? Hay un lema que dicen muchas personas: ¿pero por qué cuidarse tanto si igual vamos a morir? Sí, eso es una realidad. Eso es una realidad porque es un proceso natural de la vida. Pero no tenemos que morir en condiciones deplorables. No tenemos que morir de una enfermedad degenerativa que nos consume por años. No tenemos que morir tomando miles y miles de pastillas para diferentes patologías, porque a través de los alimentos podemos llegar con dignidad a esa última etapa del ser humano y morir radiantes, porque también se puede morir radiante. Entonces, yo soy una firme creyente en que toda esta alimentación llevada también con un ejercicio, yoga, meditación,
generando pensamientos siempre positivos a tu vida, siempre maravillándote con el milagro de la naturaleza que te da, no solamente en todos aquellos frutos y todos los que comemos, sino también el milagro del día, cuando todos esos pájaros a las 5 o 6 de la mañana están despertando. Y si tú estás atento y a esa hora te despiertas y empiezas tu meditación, acompañas a ese movimiento de la naturaleza que te llama a la vida, a honrarla, a respetarla. La trofología, como se los comentaba, la base de ella es el conocimiento de los tipos de alimento y su combinación. En este punto de la combinación de los alimentos, yo lo voy a hacer lo más explícito posible para que lo entendamos. Y hay una cosa primordial que sí debemos tener en cuenta, es los 5 tipos de alimentos que existen. Esta tabla que va a aparecer en el video, aquí están los 5 tipos de elementos, y para saber cómo combinarlos necesitamos conocerlos. Estos grupos de alimentos son el grupo de las proteínas, el grupo de los carbohidratos o almidones, el grupo de los vegetales, el grupo de las grasas y los aceites, y por último el grupo de las frutas. Aquí en hablar de la combinación de alimentos yo quiero acuñar una frase que también es de vital importancia. El hombre se alimenta de lo que digiere y no de lo que come. Si nosotros ingerimos y mezclamos proteínas con carbohidratos, hacemos malas combinaciones, vamos a comer, pero no vamos a digerir. Y si no digerimos, no nos nutrimos. Y si no nos nutrimos, no estamos vitales y vienen las enfermedades. Entonces, por eso es de vital importancia adentrarnos en este mundo de la combinación de alimentos y ponerlas en práctica. Lastimosamente, cuando tú ves un plato de cualquier familia, lastimosamente está la proteína, el almidón, el carbohidrato, y terminan o bien sea con un dulce o un pastel, o inmediatamente con una fruta, pensando que esa fruta les va a aportar salud. Y eso no es así, porque también las frutas tienen su momento de consumirse. Entonces, combinar los alimentos que ingerimos en una comida nos ayuda a tener mejores digestiones, asimilar mejor y a digerir todos los nutrientes. Esta teoría de la combinación de alimentos se basa en 2 puntos. El primero, diferentes grupos de alimentos necesitan distintos tiempos de digestión. El segundo, y estos requieren de diferentes tipos de enzimas. Esto es importantísimo, ya que las enzimas ayudan a desdoblar estos alimentos. Y estas enzimas también necesitan ambientes, bien sean ácidos o alcalinos, para su correcta digestión. Ahora bien, en este punto de la buena combinación de alimentos, también tenemos que tomar otros factores, como son, primero y vital, comer cuando en realidad nuestro organismo nos está pidiendo alimento. Saber escucharnos y saber cuándo tenemos hambre de alimento, no de capricho. Segundo, tomarnos el tiempo para ingerir los alimentos, sentarnos a la mesa, alejados del ruido, de la televisión, del celular. Honrar ese momento, darnos el tiempo
para hacer una masticación correcta, porque la digestión empieza en la boca cuando masticamos y elaboramos el bolo alimenticio. Entonces es muy importante tomarnos el tiempo de masticar, tomarnos el tiempo de honrar esos alimentos que la naturaleza nos ha ofrecido y de honrar la manera en cómo los consumimos, respetando la naturaleza, respetándonos a nosotros mismos, dándonos ese tiempo vital para consumirlos. Lamentablemente, la vida y estas nuevas generaciones, todo es tan rápido, toda la información pasa de una manera tan aprisa que nada digerimos. Entonces, esas cosas que son puntuales de nuestros hábitos, de nuestro día a día, empezar a darnos el tiempo y el momento para, en conciencia, consumirlas. En conciencia, alimentarnos. En conciencia y en paz, empezar a conectarnos con nosotros y con nuestra naturaleza. Ahora bien, hay dos grupos de alimentos que son alimentos concentrados y son alimentos que debemos consumir aparte. O bien consumimos alimentos y carbohidratos o bien consumimos proteínas. ¿Con qué podemos mezclar alimentos y carbohidratos? Con vegetales de hoja verde. Incluyan estos vegetales de hoja verde llenos de enzimas, de clorofilas. Los vegetales de hoja verde son importantísimos para nuestra salud y son tan importantes que ellos pueden combinarse con carbohidratos, o bien sea con las proteínas o bien sean con las frutas. Son los únicos vegetales permitidos para combinar con las frutas. Y ese combinado de hoja verde con la fruta es la base de nuestros batidos verdes, que también son un maravilloso regalo para el sistema digestivo. Entonces, carbohidratos con hojas verdes, proteínas con hojas verdes, frutas con hojas verdes. ¿Por qué? Las proteínas, para su correcta digestión, necesitan un ambiente ácido, formado por ácido clorhídrico. Y las enzimas que ayudan en este proceso se llaman las proteasas. Los almidones es todo lo contrario. Los almidones se digieren en un ambiente alcalino y con la presencia de enzimas amilasa. Entonces, si tomamos estos dos alimentos al mismo tiempo, son dos jugos gástricos que se generan. Jugo gástrico alcalino, jugo gástrico ácido. Y cuando estos jugos gástricos están liberados al mismo tiempo, se neutralizan entre sí. Hay un choque de trenes. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Esto hará que el cuerpo invierta horas en el proceso digestivo, se rentalice y al rentalizarse, al pasar tanto tiempo en el estómago a altas temperaturas, estamos hablando de 37 grados, hay probabilidades que aquí se fermenten, se pudran y generen tóxicos. Entonces, aquí todo lo que se llama nutrir se pierde. ¿Y por qué se pierde? Simplemente porque estas combinaciones en nuestro sistema digestivo son contrarias. Esta es la base, ¿no? Un poco la base de todo esto. Entonces, cuando ocurren estas cosas, el cuerpo no aprovecha, vienen los gases, viene la inflamación
y vienen todas estas congestiones estomacales. También viene un gran cansancio porque toda la energía está volcada en un proceso digestivo absolutamente lento y difícil. Nosotros cuando nos levantamos de la mesa, una forma ideal de levantarte de la mesa es enérgico, liviano, sin pesadez, te nutriste, pero de una forma en que tú te levantas y puedes dar una caminada y seguir con tus actividades sin ningún tipo de cansancio. Esto es indicativo de una buena digestión. Otra cosa acá importante es con el tema de las legumbres, que son todas las semillas, lentejas, garbanzos, granos. Este tipo de legumbres tienen la propiedad de tener en ellas tanto la proteína como el carbohidrato. Por eso es que todos los granos, siempre la gente presenta un malestar porque caen pesados. Una forma en que estos granos no caigan pesados y que tú los consumas de una manera viva es germinándolos. Tú germinándolos perfectamente puedes consumirlos sin ningún tipo de cocción y, como yo le hablé, estás tomando una pastilla de vida en acción. Pero bueno, si es invierno y quieres tomarte un potaje calientito, unas lentejas calientitas, puedes combinarlas igual con hojas verdes para tener una correcta digestión. Las grasas puedes consumirlas con los alimentos. Siempre es bueno incorporar, a mí mi aceite por excelencia es el aceite de oliva prensado en frío, extra virgen. También utilizo como materia grasa el ghee, que es la mantequilla clarificada. Ahí consigo una mantequilla orgánica, y que el ghee es un alimento ayurvédico por excelencia sátvico, bueno para la salud, tanto interna de la mucosa digestiva como también externa, porque es un gran lubricante. Las grasas siempre tratarlas de utilizar a conciencia, con cautela. Rociar las ensaladas, cuando hay ensaladas con muchos frutos secos, que esto también no hay problema en que se combinen, pues cuando hay frutos secos es mejor rociarlas con un poco de jugo de limón que adicionarle otro poquito más de grasa, ¿no? Pero las grasas también combinan con los demás. Y el tema de las frutas es un tema también muy interesante. Las frutas, número uno, se tienen que comer alejadas de tu plato principal, alejadas de la comida, media hora antes o una hora antes. Las frutas son de muy fácil digestión, pero tienen mucho azúcar, y ahora les voy a explicar qué pasa si las combinamos con carbohidratos o con proteínas. Entonces, ¿cómo se combinan las frutas? Ahí en la tabla que yo les dejé aparecen las frutas ácidas, subácidas, dulces. Y hay una mención aparte que son los melones, que el melón y la sandía o patilla, el melón se debe consumir solo y la sandía o patilla sola. Y estas dos frutas no se pueden mezclar con ninguna de las demás. Las ácidas se pueden combinar con las subácidas y las dulces con las dulces. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes una comida de una proteína con el vegetal de hoja verde o un carbohidrato con el vegetal de hoja verde, que es una buena combinación, e inmediatamente ingieres una fruta? Aquí pasa lo siguiente: si comes fruta de postre inmediatamente después de la comida, bien sea proteína o almidón,
los azúcares de esta fruta quedan retenidos a altas temperaturas mientras esperan ser digeridos. Acuérdate que hablamos que en el caso de la proteína necesitamos un medio ácido y una enzima, y en el caso de los almidones un medio alcalino y una enzima. Entonces esos azúcares de la fruta quedan retenidos ahí, y esto trae como consecuencia que esta digestión acabaría fermentándose, y esto por supuesto acidifica todo el resto de los alimentos y lo que produce es toxinas. Entonces siempre tomar las frutas alejadas de tu alimento principal. Otra cosa importante también es el consumo de agua. El agua fría es mortal. El sistema digestivo es como nuestra cocinita. Tiene fuego, tiene temperatura, estamos hablando de 37 grados. ¿Qué pasa si tú a esa temperatura le pones un vaso de agua helada? Se apaga el fuego. Entonces se ralentiza el proceso de digestión. Y por lo general se piden zumos de frutas helados o aguas con hielo. Esto no es conveniente. No es conveniente introducir en el momento que estamos comiendo agua. Pudiese ayudar un té tibio de jengibre, un sorbito de té tibio en el jengibre antes de comer, un sorbito de té tibio de jengibre después de comer, porque el jengibre nos ayuda en el proceso digestivo. ¿Qué pasa cuando nosotros introducimos agua junto con los alimentos? ¿Y por qué hay que evitarlo? Hay que evitarlo para no diluir los jugos gástricos necesarios, ni las enzimas necesarias para el proceso de la digestión. Esta es la razón por la cual es importante también el agua consumirla 30 minutos antes. Entonces, todas estas pequeñas normativas, todas estas pequeñas pautas que han sido tan maravillosas y que vienen de la columna vertebral de la trofología, ojalá que te interese, ojalá que el tema te atrape y ojalá que poquito a poco, con pequeños pasitos, comiences a hacer esas transformaciones a conciencia, comiences a combinar tus alimentos con estas pautas que te he dado, introduzcas a tu vida en un 80% todos estos alimentos que nos da la naturaleza, que cuando vayas al automercado, tu principal foco de atención es en esa pequeñita parte donde se concentran las frutas, las verduras, los vegetales, los granos, las nueces, porque todas están en una sola espacio. Todo lo demás está lleno de anaqueles, llenos de colorantes, conservadores, químicos, azúcares, y que no son alimento. Entonces empieza a llenarte de vida, empieza a llenarte de verde, empieza a llenarte de naturaleza, germina, fermenta, medita, haz ejercicio y sé feliz. Muchas gracias.